finalmente se dio, se pudo llevar a cabo esta cumbre, que ya había sido aplazada 2 veces, de marzo para abril y de abril para ahora, con toda la expectativa que había generado a nivel mundial, supuestamente por las grandes decisiones que se iban a tomar en esta cumbre. Para mi manera de ver, no hubo anuncios inesperados, no hubo grandes decisiones que puedan incidir en el tema global directamente. Sí hubo bastante resultados en la relación Estados Unidos-China, en mi manera de ver, en el aspecto del comercio, en el aspecto de la tecnología, en el aspecto del tema de fentanilo, de la seguridad con los narcotraficantes y en el tema de la diplomacia. Pero en otros temas que son de mucha importancia global y que tiene que ver con este conflicto también en Irán, la situación de Israel, Ucrania, Rusia, Cuba, etcétera, donde China también tiene intereses, no hubo ningún avance. Prácticamente, por ejemplo, el tema de Cuba, donde China también tiene intereses, no ha sido tocado ni ha sido mencionado públicamente. Justamente se puede poner este interrogante si fue un triunfo o una decepción a esta cumbre que seguramente tenía grandes expectativas a nivel global, como dijimos recién, siendo redundante en que son grandes potencias a nivel mundial. Nada más que llegaron a ciertos acuerdos, ciertos posicionamientos que están de acuerdo favoreciendo a esta negativa que hay de poder donde Irán llega a tener un arma nuclear. Hay una negativa de ambos lados donde ellos se posicionan en este punto. Entonces hay un punto de acuerdo sobre esta situación, pero no tanto como se esperaba con otros temas. Bueno, en el ámbito comercial hubo, bueno, un poco de solución o una alternativa, y en lo que es Taiwán, que también fue un tema hablado, tampoco hubo sí, no hubo cambio que diga representa un cambio emblemático para esta situación. Así es. Yo creo que es interesante que tratemos primero el tema de esta cumbre a nivel general y luego entrar sobre los temas puntuales. El ingeniero ha preparado un video en donde sí se puede ver detalladamente cuáles han sido puntualmente las conversaciones y a qué es lo que se llegó con esta cumbre. Pero yo quería preguntarle al ingeniero una opinión. ¿Le pareció que la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping ha llenado las expectativas que tenía el mundo, la prensa, los otros países, los otros gobiernos que se esperaba de esta cumbre? No, yo creo que estas reuniones son para cuestiones más bien cosméticas. De fondo no se ha resuelto prácticamente muy poco. Sirven para las fotos. Creo que la idea de Trump era llegar y marcharse triunfante, y creo que algo que me llamó mucho la atención fue desde el primer momento cómo le marcaron la cancha, digamos, hablando en términos futbolísticos. El día previo, cuando una vocera del ministerio dice que Taiwán era no negociable, eso fue un golpe, digamos, a las charlas del día siguiente. Otro tema que me llamó mucho la atención fue cuando empieza la cumbre. La primera locución que hace el presidente chino es frenarlo en seco a Estados Unidos, a Trump. ¿Puedes dar una parte de qué? ¿Cómo fue eso? Un detalle. Lo primero que habló fue una clase de geopolítica, donde habló de el peligro que es entre dos potencias, en el cual Taiwán es la línea roja, en el cual tienen que ser muy cautos en las medidas que tomen. Habló de algo que habíamos hablado en el programa anterior, que era digamos, la trampa de Tucídides. Eso me llamó mucho la atención, que el presidente chino lo marque
enfrente, delante de los CEOs, delante de Marco Rubio, Pete Hegseth, fue tremendo. Y me dio gracia también que la primera respuesta del presidente Trump fue: soy tu amigo, estoy feliz de estar acá y los niños son hermosos. Después sí entraron en una cuestión más técnica, pero yo creo que eso fue impactante para ver, ¿no? O sea, lo que le estaba diciendo el presidente chino es, nosotros queremos ser los número uno. Esa es la lectura que yo hago de esa cuestión. Bien, coincido en parte con eso porque creo que la prensa internacional ha ocupado bastante tiempo en dos cosas que me parecen sí parte del protocolo de la diplomacia, pero no parte sustancial. Por ejemplo, la prensa dijo: Xi Jinping no fue a recibirlo a Trump. Xi Jinping fue al aeropuerto y lo recibió a Kim Jong-un, al líder norcoreano, pero no fue a recibirlo a Donald Trump, y fue algo como que restarle importancia, ¿no? También se hizo mucho énfasis, y Donald Trump trató de darle una relevancia de un triunfo grandísimo, el hecho de que se le haya cambiado el nombre a Marco Rubio, porque Marco Rubio tenía prohibido el ingreso a China, había sido sancionado, no podía entrar por declaraciones diciendo que China era un país, una dictadura que no respetaba a la población china, a los derechos humanos, y era imposible, así en esas condiciones, que Marco Rubio sea aceptado en China, y por una jugada diplomática y burocrática, dice, se le cambió el nombre y pudo entrar. Pero coincido con el ingeniero Carrizo en este sentido, que es todo cosmético, todos temas superfluos, que donde no hubo realmente algo de mucha importancia diplomática que se pueda rescatar y que sea comprobable mínimamente. Así que hubo varios temas como este, en lo cual se ve que la cumbre, para mi manera de ver, ha defraudado las expectativas mundiales. Sí, tener en cuenta que toda esta, que la prensa en general a nivel mundial inflan estas noticias como los saludos, todas las cosas oficiales respecto a la llegada de Donald Trump a China, si estuvo o no estuvo, cómo fue el protocolo, que no, la importancia que se le da también al presidente como tal para poder decir, bueno, llegan a acuerdos. Y los acuerdos han quedado en una situación similar a la que estaban. No hubo un progreso, no hubo muchas chances de decir, bueno, vamos a avanzar con estas cosas o a discutir más adelante ciertas situaciones, sino a nivel económico por parte de Estados Unidos fue con cosas muy puntuales que quería, que tampoco recibió como tal, no cumplió las expectativas, entonces por eso, como decía al principio, fue realmente una pregunta que queda: ¿es triunfo o decepción de esta cumbre? Para mi manera de ver, también se repitieron claramente dos conductas de estos dos líderes. Donald Trump, siempre verborrágico, alabando demasiado al presidente Xi Jinping. Es fantástico, es maravilloso, es inteligente, somos amigos de hace tanto tiempo y nos conocemos más que de hace dos presidencias, tenemos un récord así, clásico en él. Ha demostrado lo mismo en esta cumbre que se suponía estaban tratando temas de alto nivel y de alto voltaje, y más del mismo Trump que se conoce, y Xi Jinping siempre serio, pocas palabras, muy escueto, y en un momento solamente una sonrisa que le hizo a una alocución que hizo Donald Trump. ¿Qué te parece, Adolfo? Sí, era esperable esa actitud del presidente chino, pero muchas de las cosas se discutieron a puertas cerradas, eso fue otra cuestión, y lo único que uno puede acceder hoy es en base a entrevistas, por ejemplo, que se han dado a conocer. Por ejemplo, en la madrugada Trump dijo que conversó a puertas cerradas y China iba a seguir comprando petróleo de Irán.
se lo dijo, no le va a proveer armas, si bien le dijo que le ha provisto tecnología satelital y esas cuestiones, porque son socios, o sea, fue muy sincero, fue muy interesante eso. Y después que los temas, del tema del estrecho, que era necesario, pero nunca dijo que vamos a ayudar a nada, o sea, dijo, los dos necesitamos que fluya, pero no le dijo cómo. Entonces, a eso voy cuando es muy laxo el lenguaje y quizá anticipándonos un poco, esto se va a saber en el momento de que salgan los decretos y las resoluciones de los distintos ministerios y secretarías de comercio de los dos países. Claro. Eso va a ser el momento, la verdad. Todo lo que se diga hoy es para hablar, para decir, pero lo crítico va a ser cuando salgan ese tipo de resoluciones, ¿no? De los permisos y licencias. Claro, bueno, cuando habla esto el ingeniero del tema específico que le iba a seguir comprando petróleo a Irán, pero también habla de que acordaron la necesidad de la liberación del estrecho de Hormuz, al cual venimos hablando hace tiempo, pero que también no hayan unos aranceles que tengan que pagar peajes en esta situación, sino que sea de libre circulación y sin militarización también, por parte ni de uno ni del otro. Es lo que se está tratando ahora, porque vienen esto, ya tuvimos los bloqueos por parte de Estados Unidos, los bloqueos por parte de Irán al estrecho de Hormuz, recordando que pasa 1/5 del petróleo mundial por ese lugar. Sí, pero igualmente no es una resolución definitiva porque, claro, Estados Unidos tiene la presión de cortarle la salida de todo el flujo al régimen de Irán, y China tiene otra presión de comprarle, darle fondos por el recurso energético, pero hay que ver si Irán quiere aceptar, porque hasta ahora se demuestra indomable. Yo acuerdo con Adolfo hacer algo sobre lo que te interesa a vos, Valentina, pero hay que ver si vos aceptás. Entonces, un acuerdo entre China y Estados Unidos sobre la voluntad de Irán es algo que no se puede ya dar por seguro, firmado, concretado. No se sabe cómo va a reaccionar Irán porque es un régimen que ha roto todos los esquemas de la diplomacia, es un régimen puramente militar, está en un estado de guerra que no se lo puede domar. Y al mismo tiempo la cuarta pata, que es Israel. También, uno puede acordar entre ellos dos, o sea, con el poder, digamos, entre comillas, que tiene China sobre Irán porque le compra un alto porcentaje de su petróleo de exportación, pero está el otro socio de Estados Unidos, que Israel. Para mí es uno de los ganadores de toda esta compulsa al momento de que desestabiliza la región. En todos estos días no se escuchó nada de Israel, más que seguía atacando Líbano y Líbano le estaba contestando, pero por eso digo, yo creo que la cumbre fue, tenían que mostrarse, ver ánimos o sea, diplomacia, negociación, pero creo que esto se va a ver en unos días, ¿no? Cuando, si hay voluntad, efectivamente los dos se van a tener que, sobre todo Estados Unidos, sacar toda la presión militar que hay sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí, hay otro tema también en el que uno tiene que analizar qué tan concreto es el acuerdo que se llega. Si bien China dice se comprometió a no equipar militarmente a Irán, también Estados Unidos, China le exigió no proveer equipo militar a Taiwán. Así es. Ahora, que Estados Unidos deje de suministrar no solamente equipamiento militar propiamente dicho, sino todos los otros recursos que hace falta para mantener esa estructura militar, es muy difícil que se cumpla, y que China deje de entregar equipo militar a Irán, es algo que difícil de comprobar. Lo puede hacer vía un tercer país, como fácilmente puede ser Rusia, como fácilmente puede ser Corea del Norte. Entonces esos acuerdos han sido palabras de cada uno que están fundadas sobre
no sobre la confianza mutua, sino todo lo contrario, sobre la duda que hay entre ellos dos del cumplimiento de estas palabras. Yo no le vendo armas a Irán, vos no le vendés armas a Taiwán. Sí, bueno, los acuerdos, todos estos acuerdos son fácilmente revocables o no, posiblemente no cumplidos, como ya lo vimos en las guerras, en los periodos de treguas que se daban, que ya empezaban rotos desde el primer momento, y teniendo en cuenta de que, como decía el ingeniero, que Estados Unidos apoya a a Israel. Y del otro lado, Irán buscaba un refugio más o menos en China. Y llegar a un acuerdo es, bueno, Estados Unidos le tiene que soltar la mano a Israel, y por el otro lado lo mismo con Irán, pero no hay una solución. Y como ahora este tema de que Estados Unidos se corre, por así decirlo, de la guerra del Medio Oriente, quedó Israel solo contra, teniendo ahora con la lucha con el sur del Líbano y Irán siguiendo con este tema, más el estrecho de Hormuz, todas esas cosas que van produciendo crisis constante y una tensión y una fricción constante con todos los agentes, y más con las potencias mundiales que son, en este caso, Estados Unidos y China, que estamos hablando principalmente, que tienen intereses en el petróleo y en el crudo que se vende en Irán. Si esta cumbre, digamos, ha servido para algo, es para crear cierto temor, cierta inseguridad a Israel de lo que puede pasar con Irán, ¿no? Porque lo que se dice que se va a cumplir y no se cumple, si no se cumple, pone en riesgo a la seguridad de Israel. Yo creo que en la hora de la negociación, insisto en el primer punto, ¿no? Que el día anterior, o sea, China marcó de entrada nuestra línea roja es Taiwán. Entonces, si querían obtener Estados Unidos algo más sobre China, tendría que haber aflojado la cuerda sobre Taiwán. Y todo tiene referencia con lo que vos decís del tema de las armas. Entonces, yo creo que de entrada no hubo demasiada voluntad de negociar, porque si vos separás el primer tema, que era la independencia de Taiwán, por así llamarlo, ya condicionó el resto de cosas. Entonces era esperable que los acuerdos sean pequeños. Justamente él hace acá les voy a leer una cosa textual que él dice, que dice: en cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes, habla de Xi Jinping, y que yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido. ¿Sí? Entonces, como yo lo escuché también, lo dijo anteriormente, que él escuchó todo lo que dijo Xi Jinping, pero no asume nada, no tiene ninguna posición de decir, bueno, suelto un poco la cuerda por acá para poder encontrar otra cuestión, pero él está ahí, entre que no quiere soltar una y no quiere soltar la otra, y en este caso con Taiwán, que dice que Xi Jinping tiene fuertes sentimientos sobre esta región. Ahí, si me permiten, me gustaría hacer una analogía para que el televidente entienda un poco esto. La cuestión de la soberanía de Taiwán para China es como Malvinas para nosotros los argentinos. Es algo irrenunciable. O sea, no podemos hablar, o sea, hay cosas que no se pueden tratar. Por eso es la importancia. Y a su vez, Taiwán es algo estratégico porque están asentadas una empresa que es la que provee el 90% de los los semiconductores y microprocesadores más avanzados del mundo. Entonces, el eje para mí, es una opinión personal, el eje era Taiwán. De entrada China lo dejó de lado, esperando ver si Estados Unidos cedía, aflojaba. Estados Unidos no lo hizo, entonces el resto de la cumbre como que ya estaba medio anestesiada por pequeñas resoluciones que podrían surgir. Creo que ese era el punto clave. Justamente, como dice, el punto clave al cual de ahí, si se daba un acuerdo, el resto iba a ir fluyendo, digamos, como tal. Pero él dice que va a tomar una decisión en un periodo relativamente corto. Entonces, si es así, se va a tomar una decisión y va a ser o para bien o para cortar según relaciones buenas que va a tener con China. Porque, como dice el ingeniero, es tan fuerte la soberanía para que quiere China sobre Taiwán, que es necesario traer a colación este tema. Y creo que en la cumbre
Xi Jinping dejó que hablen, escuchando a ver si en algún momento ponían sobre la mesa este tema, que era lo fundamental, como creo que los dos temas más importantes era lo de Taiwán y lo de la guerra del Medio Oriente. El estrecho de Hormuz. Claro, el estrecho de Hormuz, cómo le está afectando a ambos países y a nivel global también. Bien, podemos hablar mucho de temas puntuales que se llevaban a la cumbre, como temas económicos, el de seguridad, el de narcotráfico, el de Taiwán, el del estrecho de Hormuz, la diplomacia. Pero hay también temas que son un tanto, se puede decir, subjetivos, que no son tan puntuales, pero que llevan demasiada importancia, algo que Donald Trump buscaba en esta cumbre, más allá de que se lleguen a acuerdos puntuales, era doblegar la voluntad férrea que tiene China como gobierno, de Xi Jinping como líder. Y Xi Jinping se mantuvo en toda la cumbre así como una estatua de acero inamovible, una sola sonrisa en todo y muy pocas palabras. En ese sentido pienso que Trump no pudo lograr ninguno de los puntos que Xi Jinping muestre algo de debilidad, algo de sensibilidad, hasta digamos de humanidad, y no lo logró ese objetivo de lograr verlo, ni una duda, nada. Xi Jinping como que está decidido a algo que sabe perfectamente, sabe esperar, sabe hablar, y lo que Xi Jinping quería del otro líder, estoy hablando subjetivamente, estaba tratando de domesticar la agresividad que tiene Donald Trump, que tiene Washington, con todo el mundo y también con China. No olvidemos que le quería poner aranceles del 100% al 60%, y me parece que ni uno ni otro, un poquito más quizás, Xi Jinping habrá logrado alguito, pero ninguno ha logrado acercar esas partes de personalidades, pero que no representan solamente la personalidad de los líderes, sino el accionar de cada gobierno. Y pensando en esto, yo digo, ¿cómo regresa Donald Trump a los Estados Unidos? Con una multitud aclamándole como el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, regresa y se va a su casa sin hacer ninguna declaración, se queda a hacer un sueño reparador psiquiátrico. ¿Y cómo queda Xi Jinping después que se va Donald Trump con su población diciendo, ahora sí tenemos un líder en igualdad de condiciones, no es la segunda potencia, ahora hay dos potencias? ¿Cómo lo ven? Claro, bueno, ahí en esta parte de Estados Unidos, este era como un salvavidas electoral, digamos. Más que nada teniendo en cuenta lo que es lo de la agricultura y la energía que iba con esas expectativas de Estados Unidos. Entonces, el salvavidas electoral que viene ya siendo un golpe fuerte con la guerra, con todas las situaciones que se van dando, con el incremento de lo que es la gasolina, con toda la guerra que impactó a nivel fuerte también en Estados Unidos, todas esas cosas fueron tirándolo y teniendo menos porcentajes de formas para poder llegar a ser reelecto en una posible nueva reelección que él busca, digamos. Para mí Trump vuelve derrotado y abatido. Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. En la figura de él desde que llegó y cuando se fue muy cabizbajo. Entonces yo creo que los golpes van a empezar a acusarlos a partir del lunes. Hay que ver, no vi cómo reaccionaron los mercados, porque ellos siempre hacen hincapié en eso. Ese es un termómetro. Hay que ver qué es lo que pasó. Yo vi rápidamente. Creo que quedó de igual y va a empezar a aumentar, porque de fondo no se resolvió y la gente esperaba cosas concretas. Yo creo que el mundo vio a un Xi Jinping ganador, le dio clase, lo atendió desde que llegó, y Trump lo primero que respondió fue cosas banales. Entonces
esas cuestiones que son importantes en el juego de la diplomacia, el cómo se ve, se marcó de entrada. Entonces yo creo que ya van a salir los análisis, pero yo creo que quedó como ganador China, porque si bien ninguno entregó nada, digamos, a grandes rasgos, desde mi punto de vista, el ganador es el presidente chino y el perdedor es el presidente Trump. Pero a la larga, como decía, creo que se va a ver en las resoluciones, ¿no? Las cosas en concreto que se aprueben y se autoricen para tanto para uno como para otro. Bien, sí, yo creería que ha sido, para mi manera de ver desde el punto de vista futbolístico, un 1-1, donde el 1 de Xi Jinping vale más que el de Trump para la segunda juego que va a ser el 14 de septiembre, y se verá, pero también es importante que inmediatamente, apenas estaba por terminar la cumbre de Xi Jinping, se anunció la visita de Vladimir Putin a China, que aparentemente va a ser completamente diferente, y por alguna razón también en ese mismo momento que estaba terminando esa cumbre, Rusia hizo un ataque inexplicable, masivo, de más de 600 drones y misiles, no al Donetsk, a Lugansk o al Donbass, a Kiev. ¿Por qué hizo eso Rusia? Quedará para un análisis. Ha llegado el momento de un corte comercial y volvemos enseguida